Hola mundo, este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas. Y bien, pues aquí estamos para llevar esta palabra de Dios que nos enseña lo que el Señor quiere que aprendamos. Ustedes y este servidor vamos a aprender de lo que el Señor quiere que sepamos sobre su palabra para que continuemos en el camino hacia la eternidad y los que no han entrado aún se motiven a entrar a este camino de verdad y justicia que solo es en Cristo Jesús. Bien, hoy vamos a leer en el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, una porción muy interesante que hemos titulado Si no perdonas, no serás perdonado. Es muy importante porque hay mucha gente que, como dicen en mi país, dice, le gusta que le den, pero no le gusta dar. O sea, eso simboliza el hecho de que, sí, tú tienes que perdonarme, pero, y tú no tienes que perdonar. O sea, recuerden cuando leemos la oración denominada el Padre Nuestro, que dice, perdona mis pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, si tú no perdonas, no serás perdonado. Y no yo, es el Señor que lo dispone. Y yo puedo perdonarte cualquier ofensa. Y puedo y debo y estoy en la obligación de perdonarte porque el Señor así lo ordena. Ahora bien, si tú mantienes rencor en tu corazón, el que no te perdonará eso es el Señor. Porque Él no quiere que haya rencor entre nosotros ni para con nuestro prójimo. Y leemos entonces en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, comenzando en el versículo 19, dice de esta manera: Otra vez os digo, que si dos de vosotros o más se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo entre ellos, dice Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a él, a su mujer y a sus hijos para recobrar la deuda contraída. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo que yo te pagaré. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, o sea, agarrándolo, casi lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia, ten misericordia conmigo, que yo te pagaré lo que te debo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo esto, sus consiervos, lo que estaba pasando, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado, o sea, al rey. No, entonces, llamándole el Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como la tuve yo contigo?
Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Así también el Padre Celestial hará con nosotros si no perdonamos de corazón a todos los que nos ofenden. ¡Wow! ¡Qué palabra! Dura, pero certera. Oiga bien, ya que leímos esta santísima palabra en el nombre del Dios Trino, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento. Mire, cualquiera dice, está fácil de entender, pero no. Si el Espíritu Santo no da el entendimiento, no vamos a entender. Pero sabemos que Él es grande y misericordioso. Y a Él apelamos para que nos dé entendimiento. Miren, lo primero es, ya leímos, vamos a desglosar casi prácticamente sin leer. Como hacemos siempre las escrituras, la leemos y después la repasamos párrafo por párrafo. Pero en este entonces, una historia tan hartamente conocida, porque se trata del perdón, de perdonar y ser perdonado. Por eso la titulamos, si no perdonas, no será perdonado. O sea, esta historia la hace Jesús porque viene a él, como dice aquí, su discípulo, Pedro. Ustedes saben que yo he dicho en muchas ocasiones, esto parece algo jocoso. Y lo dije en la prédica de la semana pasada, en una de las entregas de reflexiones bíblicas, que Pedro era el que se ganaba más bochorno del Señor que cualquier otro de los discípulos, porque Pedro era muy extrovertido. Siempre estaba tratando de salir a flote, salir hacia adelante y hacer cosas, no sé si como para parecer que era el más cercano del Señor, el más cuate, el más canchanchan, y siempre hacía cosas que el Señor le parecían, tenía que estarlo aguantando a cada rato a Pedro y diciéndole qué hacer. Recuerden la vez aquella que cuando lo fueron a apresar a Jesús, que le tumbó una oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Y yo veo que siempre Pedro figura entre esas personas que cuestionaban el Señor para aprender muchas veces, pero otras veces por ímpetu, por ignorancia, por lo que fuera, y se llevaba como le decimos los dominicanos, su bochorno, su bochecito, su amonestación. Entonces cuando Pedro le dice al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Parece que había ocurrido algo entre él y el hermano, y parece no, de hecho ocurrió, pero entonces lo que parece es que el hermano casi siempre estaba como molestando a Pedro en algún aspecto o faltándole con algo, o quizás tomándole prestado y no pagándole algo. Algo había ahí, que él se acerca al Señor y le dice, Señor, ¿hasta cuándo tendré que perdonar a mi hermano que me ha faltado? ¿Hasta 7 veces? Porque parece que ya lo había perdonado varias veces. Por misericordia, porque eso es lo que el Señor nos enseña, a tener misericordia los unos con los otros y los unos con todos también, que el Señor no quiere que hagamos acepción de personas. Perdonemos a todos, hasta nuestros verdugos, porque si Cristo perdonó en la cruz a aquellos que lo crucificaron, aquellos que lo maltrataron, aquellos que se burlaron de él, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Entonces, ahí está el asunto. Cuando él le pregunta, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? Hasta 7 veces, le dice el Señor. No digo yo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Imagínese que usted multiplique 70 veces 7. Usted no le va a alcanzar la vida para perdonar tantas veces. Por eso es que el Señor es infinito. Entonces le dijo, porque el reino de los cielos es semejante a un rey, le dijo, que
llamando, haciendo cuentas con los que le debían, con sus siervos, con sus deudores, como quiera usted lo quiera llamar. Hubo uno el cual le debía 10,000 denarios. Dice aquí, si mal no recuerdo, déjeme ver, por favor, porque debemos estar específico. Sí, señor, 10,000 talentos. 10,000 talentos, que eran más, el denario, lógicamente, es un décimo. 10,000 talentos. Y entonces le rogó y le dijo: Señor, perdóname. Yo te pagaré esa deuda, pero dame una oportunidad, porque él ordenó, como me debe 10,000 talentos, vayan, tómenlo a él, a sus hijos, a su esposa, a sus siervos y siervas, y tómenlos y échenlos a la cárcel. Esto tiene su tipología, esto es tan amplio que no bastaría con esta corta entrega que nosotros tenemos para poder descifrar. Está hablando que el Señor, aquellos que hemos pecado tanto y que hemos arrastrado con nuestro pecado a las personas, óigame, nosotros pasaríamos 1,000,000 de años viviendo sobre la faz de la tierra y no tendríamos tiempo para pedir perdón al Señor. Y porque Él en un segundo nos perdona. Oiga bien, en un segundo el Señor nos perdona, pero para nosotros rogar por perdón de nuestros pecados nos pasaríamos 1,000,000 de años y no bastaría. Sin embargo, el Señor, cuando este siervo le rogó y le dijo: Señor, perdóname, yo te pagaré. Óigame, eso es la tipología de cuando nosotros nos acercamos a Cristo y pedimos perdón por nuestros pecados y nos tiramos a sus pies, a rogarle, a llorarle con gemido indecible que el Señor nos perdone. Y Él dice: yo te voy a perdonar. Y cambia nuestro corazón de un corazón sucio, de un corazón inicuo, de un corazón totalmente sin amor, en un corazón totalmente amoroso, limpio, sin iniquidad. Eso es capaz de hacer el Señor. Entonces, el Señor, como dice la parábola, le perdona 10,000 talentos. Yo le voy a poner un ejemplo. Estamos hablando de que él le debía, vamos a ponerlo así, porque que es una moneda mundial en dólares. Él le debía 10,000 dólares al rey. Y el rey le dice: tranquilo, está bien, yo te voy a perdonar. Me pediste perdón y me pediste que te diera una oportunidad. Te perdono, te dejo libre, te perdono tu deuda. Pero al salir de la casa de su señor, se encuentra con uno que le debía 200 denarios. O sea, acaban de perdonarle 10,000 dólares de deuda y él se encuentra con uno que le debía 200 dólares. Le dice: dame mi dinero. Parafraseando yo, ¿no? Dame mi dinero que tú me debes. Pero Señor, yo no te lo puedo pagar ahora, te lo pagaré después. Y lo agarró por el cuello, casi lo asfixiaba y lo metió a la cárcel por los 200 dólares que le debía. ¿Qué ocurre? En esto entonces se dan cuenta los consiervos que trabajaban para él, igual que ese que él había metido en la cárcel, y dicen: pero ven acá, no acabamos de saber que el rey, parafraseando yo, porque esto es más o menos la interpretación que el Espíritu Santo nos da, gloria sea al Señor, comentan ellos: ven acá, y no acabamos de ver que el Señor, el Rey de Reyes, acaba de perdonarle una deuda de 10,000 dólares. Entonces él mete preso a la cárcel a uno que le debe 200. Y fueron allá donde el rey, se lo expusieron. Entonces el rey dijo:
No es posible que yo le haya perdonado $10,000. Entonces lo tradujo en dólares para que entiendan. Y que él no haya podido perdonar $200 de deuda de un consiervo de él. No, pues el Señor no ha cambiado nada, no tiene buen corazón. Miren, me llega la rema, bendito sea Dios, aleluya, gloria a Dios, de que hay gente que siempre están orando y pidiéndole perdón al Señor y ten misericordia de mí, Padre, y esto. Pero entonces usted le pregunta, ¿y qué pasó con fulano y tal situación? ¿Tú perdonaste eso ya? No, yo perdono, pero no olvido. Entonces usted no perdonó nada. Si el Señor perdonó todas tus deudas, todas tus cargas, y tú pretendes no olvidar el que te ofendió, usted está en pecado, hermano, hermana. Y así no va a entrar. Mire, no va a entrar así al reino de los cielos. Y no entrar al reino de los cielos significa que usted va para el infierno. Dios no puede ser burlado. Cuando Jesús nos enseñó, como decía en el principio, a orar, nos dijo, cuando comencéis a orar, hacedlo de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, orándole a Dios, por sobre todas las cosas a Dios. Pero hay un versículo que dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si usted no perdona como Dios le ha perdonado, usted no tiene lugar al lado del Señor. Porque no dice la palabra que sin mancha que debemos estar, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si no perdonas, no serás perdonado. Es lo que nos dice el Señor. Porque es muy bonito, este señor salió descargado totalmente de casa del rey cuando le dice, Señor, perdóname, no tengo con qué pagarte, pero te prometo que poco a poco te pagaré. Son 10,000 talentos, pero yo lo pagaré. Y el Señor lo descargó totalmente. Dice aquí que lo perdonó, Dice aquí que le perdonó la deuda, dice en la palabra de Dios. Entonces, al que le debe $200, o sea, oiga lo que estamos, yo todavía estoy un poquito alto en mi asimilación. No es así, porque si estamos hablando de 10,000 talentos, que lo puse como $200, y entonces estamos, como $10,000, y entonces estamos simbolizando los 200 denarios. Oiga, es menos todavía. Oiga lo que significa esto. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir aquí? ¿Qué es lo que la palabra nos quiere impregnar a nosotros en nuestros corazones? O sea, yo te perdono a ti. Yo no... Óigame, es increíble la cantidad abismal. Porque estamos hablando de denarios. Aquí está hablando la palabra de que lo que él no pudo perdonar. Dice aquí, oiga, es increíble. Mire cómo dice aquí. Aquí está hablando de 100 denarios. Óigame, es increíble, es abismal la cantidad. Yo podría decirle que vamos a simbolizarlo de otra manera para que los 10,000 talentos vendrían siendo como unos $100,000. Ahora sí. Y que el que él le debía $200. A él le perdonaron una deuda de $100,000, que todavía es porque son 100 denarios. O sea, es como el 10% de 100. Y él no pudo perdonarlo. Porque, óigame, es lo que habíamos hablado en algunas ocasiones sobre lo que hacían los fariseos. Cristo tuvo que venir a morir por nosotros porque los fariseos ponían cargas al pueblo que no podían sostener, pero que ellos mismos no la llevaban. Eran cargas que ellos mismos
no la aplicaban a sus propias vidas, pero la ponían como ellos estaban en eminencia. Es decir, por ejemplo, y no me gusta ni hablo en este canal de política, ni mucho menos. Es decir, que una autoridad lo fuerce a usted, a que usted no pueda salir ahora en cuarentena, etcétera, después de las 9 de la noche, pero resulta que estuvo en un bar tomando tragos hasta las 12 de la noche. Esa persona, ¿cuál ejemplo puede darle? Eso eran los fariseos, que ponían cargas que ellos mismos no respetaban. Entonces, por eso Dios envió a Cristo a morir por nosotros. Entonces, el Señor, con todos esos pecados que estábamos cargados, sucios, inicuos, fornicarios, matones, ladrones, viciosos, nos llamó a su luz admirable y perdonó nuestros pecados. Entonces, tenemos nosotros potestad para condenar a aquel que por una sola cosa, por un solo pecadito, nos haya faltado, entonces no perdonarlo. No. Porque asimismo, la carga de pecados que tenemos, que el Señor nos perdonó, el Señor puede decir, te perdoné 1000 y no estás perdonando 1. Entonces tú no mereces mi perdón, dice. De hecho, no merecemos el perdón de Dios. No lo merecemos. Es su misericordia que a través de su amor por nosotros, el sacrificio de Cristo en la cruz, el Señor nos ha perdonado y nos ha llamado a su luz admirable para que podamos ser salvos y que en el día postrero estemos juntamente con Él. Es hermoso perdonar. Es hermoso que te perdonen, pero es más hermoso perdonar. Así como dice la palabra, es mejor dar que recibir. La satisfacción del que da es mayor que la del que recibe, porque está desprendiéndose de algo de sí para agradar a otro. Y eso es precioso, como el Señor se desprendió de su Hijo para darlo a muerte por nosotros. Es mejor perdonar para que el Señor no nos juzgue por haber requerido su perdón, pero no perdonando a los que nos adeudan. Esta ha sido nuestra entrega por hoy en Reflexiones Bíblicas, así que vamos a finalizar, pero antes queremos saber si en la audiencia hay alguien que desea recibir a Cristo como su Salvador. Vamos a ver. ¿Sí? Pues repita conmigo. Señor, vengo a tus pies, lleno de pecado, lleno de odio, lleno de rencor, pero con mi corazón contrito y humillado. Perdona mis pecados. Perdóname, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo te prometo que estaré a tus pies, dándote honor, gloria y honra por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta confesión de fe conmigo, le felicito. Ya usted está en el camino a la eternidad, que solo es a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Consiga una congregación cristiana, la mayor parte ya están abiertas. Con sumo cuidado, ¿verdad? Con su mascarilla, conservando la distancia, pero ya están abiertos la mayor parte de las congregaciones cristianas. Hable con el pastor. Él le acogerá en su congregación y comenzará a darle clases bíblicas. Luego después usted será bautizado cuando ya tenga la experiencia de lo que es ser un cristiano convertido. Mientras tanto, lea la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no la tiene en físico, bájela en su dispositivo móvil, que es gratis. Así es que cuando vaya a leerla, dígale al Espíritu Santo que le dé entendimiento. Gracias, amables amigos y hermanos, por estar en sintonía con Reflexiones Bíblicas. Su amigo y hermano Rami Pérez les dice que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom.